días, tardes, noches. Vamos a hablar sobre un tema pues un tanto ad hoc a lo que es esta semana, lo que es la muerte de acuerdo a la perspectiva psicoanalítica. Vamos a explorar pues principalmente la pulsión de muerte. Sabemos que la muerte forma entre eros y thanatos pues es esa pulsión, ahora sí que de muerte, de llegar hacia los extremos o situaciones en las cuales pues obviamente arroja esas situaciones principales en el ser humano. Bien, pues comenzamos. De tus vulnerabilidades surgirá tu fuerza. Recuerda que Freud maneja principalmente lo que son esas pulsiones, esas fuerzas en las cuales al ser humano lo hace enfrentar riesgos, angustias, situaciones en las cuales pues obviamente está en constante peligro. El tema de la muerte, principalmente en el psicoanálisis, ha sido pues obviamente tratado un tanto en la profundidad en relación pues principalmente con el concepto de pulsión de muerte, que es thanatos, y en contraposición a la pulsión de la vida, que es el placer en cuestión del eros. Desde esta perspectiva, la muerte no es solo un evento biológico, sino es un proceso simbólico que nos va a afectar principalmente a cada uno de nosotros, ya sea enfrentarnos nosotros mismos a la muerte o bien enfrentarnos de una manera indirecta por la muerte de algún familiar. La muerte en el psicoanálisis freudiano. Freud introduce la idea de la pulsión de la muerte en su obra, como ya lo vimos, Más allá del principio del placer en 1920. Él propone que los seres humanos poseemos una tendencia hacia la autodestrucción y el retorno a un estado un tanto inerte, tranquilo y podríase llamar como de paz, por alguna manera. En ese sentido, la muerte es parte de lo que es la estructura misma del psiquismo humano, ligada al concepto de la finitud. Aunque el inudible en cuestión al sujeto tiende a repetir la idea de nuestra propia muerte, ya que confrontamos lo más íntimo de nuestra vulnerabilidad. Es un proceso en el cual pues obviamente vamos a estar indefensos, intranquilos, sin que nada nos pueda estar defendiendo en ese sentido. Seremos nosotros ante esta situación, pues que forma parte del propio proceso de nuestra vida. El sujeto frente a la muerte. El sujeto, el ser humano, nosotros, nos enfrentamos a la muerte tanto simbólicamente como en la dimensión real. En la simbólica, pues va a adentrarse a lo que es el duelo y la pérdida. Y en lo que es la dimensión real, será nuestra propia muerte. Sin embargo, Sigmund Freud aborda estos temas en su obra de Duelo y Melancolía. En ambos casos, la respuesta psíquica es compleja y está medida pues principalmente por los mecanismos inconscientes, esos mecanismos que ya te había platicado, que serán nuestros escudos protectores para defendernos de las situaciones angustiantes o estresantes que podemos estar enfrentando en nuestro entorno, en nuestro día a día, en esos malestares en los cuales no nos sentimos adaptados o no nos sentimos parte, porque son situaciones en las cuales no podemos hacer frente. El duelo, por un lado, Freud aborda el proceso de duelo en su obra Duelo y Melancolía en 1920-1917.
donde describe el duelo como un proceso en el cual el sujeto, tras una pérdida significativa, debemos o debe retirar la energía divinal que tenía invertida en el objeto perdido. Este proceso implica un trabajo psíquico que se desarrolla en fases como el sujeto de manera gradual logramos aceptar la pérdida y obviamente reinvertir su líbido en otros objetos. Por ejemplo, pues la muerte de algún familiar muy cercano nos maneja o tendemos principalmente a reconstruirnos, a hacer frente, a afrontar situaciones, a adaptarnos, pues ahora sí, que a las nuevas necesidades y buscar de esa manera esa energía, canalizarla hacia otra perspectiva o hacia otro lado. Por otro lado, la melancolía. A diferencia del duelo, el duelo normal, en la melancolía, el sujeto no logra desprenderse del objeto perdido, lo que lleva a una identificación inconsciente con este, generando así sentimientos de desvalorización y autorreproches. Aquí, obviamente, el yo queda dañado, ya que el sujeto experimenta la pérdida como una parte de sí mismo, como aquella persona que se quiere ir, pues ahora sí que en el ataúd con ese familiar que murió, con ese familiar, pues precisamente en el cual ya no la va a tener y pues no acepta y hay una negación sobre el proceso, la situación que está viviendo, que no está presente. Entonces está en un estado que llega propiamente a caer en esa melancolía o a caer, ¿por qué no?, en ese estado de depresión. Los mecanismos de defensa a la muerte. Nosotros utilizamos mecanismos como la regresión, la negación y proyección para poder mitigar la angustia que nos genera la muerte, para ver la perspectiva o la nueva realidad desde otra perspectiva, desde otra situación, desde otro ángulo. Y estos tres van a estar presentes así como otros más para poder sobrellevar este proceso adecuadamente. Ante la ansiedad que nos genera la muerte, el sujeto emplea diversos mecanismos de defensa para mitigar el impacto emocional y mantener toda la situación un tanto equilibrada, aceptada y enfrentando la nueva realidad que se está viviendo o que se está esperando. Tenemos primeramente lo que es, ahí me regreso un tantito, un segundo. Ahí está, perdón. Tenemos el primer mecanismo que es la represión. Es uno de los mecanismos más básicos en el cual el sujeto mantiene fuera de la conciencia las ideas y afectos relacionados con la muerte. La represión es esencial para evitar el enfrentamiento directo a la angustia de la muerte. Puede serse claro como que la persona no llore, se contenga, esté viviendo una realidad completamente distinta, una situación completamente, pues sí, el momento, pero canalizándolo de otra manera, simplemente lo tiene contenido, lo tiene reprimido. Por otro lado, la negación. El sujeto puede negar la realidad de la muerte, ya sea la propia o la de otros, como una forma de evitar la angustia. Este mecanismo es común en personas que no logran procesar
adecuadamente la pérdida y actúan como si esta no hubiese ocurrido, como si ese evento no hubiera sucedido. Ahorita le voy a hablar a mi mamá, voy a preguntarle cómo está, qué es lo que está haciendo, si ya tiene lista la comida, hacer planes para lo que es fin de año, para ver qué familiares van a venir, para celebrar lo que es su cumpleaños. Entonces, situaciones en las cuales está completamente cegada o cegado, bloqueando innegablemente la situación. ¿Por qué? Porque no puede estarla enfrentando, no sabe enfrentarla. Entonces la única manera es utilizando este mecanismo que es la negación. Por otro lado, la proyección. La proyección es sin duda el miedo a la muerte. Esta puede proyectarse en el exterior. Por ejemplo, el sujeto podría desarrollar fobias o ansiedades hacia situaciones externas, accidentes, enfermedades, como una forma de desplazar el temor a la propia finitud, a la propia término de esto. De hecho, el miedo a la muerte es la tanatofobia, y pues obviamente es el estar generando esa incertidumbre que se está acercando por una situación en particular, porque probablemente pues se te dio el conocimiento de que tienes poco tiempo de vida, etcétera. Entonces, obviamente esa proyección la vas a estar generando hacia otras perspectivas, hacia otras personas o hacia otras situaciones. La otra es la racionalización. A través de este mecanismo, el sujeto intenta explicar la muerte de manera lógica o científica, como una forma de minimizar el impacto emocional. Al convertir la muerte en un hecho racional, se disminuye la angustia. ¿Sabes qué? Pues era parte del proceso, ya estaba muy enferma, se sabía o se tenía que enfrentar de alguna o de otra manera. Entonces, de esa manera, pues también lo ve como una situación, como parte del proceso, que todos vamos hacia ese camino. Entonces eso le ayuda pues obviamente a bajar esa ansiedad o esa incertidumbre que puede estar presentando. Otro de los mecanismos que también se utiliza es la sublimación. En este mecanismo, el sujeto canaliza la angustia de muerte hacia actividades creativas o productivas. La pulsión de muerte, en lugar de manifestarse de manera destructiva, se redirige hacia actividades que son socialmente aceptables y constructivas, como el arte, la escritura, el activismo o alguna otra situación que le llegue a dejar esa satisfacción, esa situación en la cual pues propiamente está consciente y está pues obviamente canalizando la situación adecuadamente. Siguiente en sí es la ansiedad ante la muerte. Como yo te dije o te mencioné, esta situación pues viene siendo la tanatofobia, en la cual la persona tiene ese miedo tanto a enfrentarse a la muerte como también la muerte cercana hacia una familiar, hacia la enfermedad, que propiamente puede ser una enfermedad que te marque, que estés desahuciado, que no haya una situación en la cual puedas tener algún tipo de mejoría. En este sentido, pues obviamente
que desde la perspectiva psicoanalítica, la ansiedad ante la muerte es inevitable. Es una manifestación del miedo a la disolución del yo y sobre todo al vacío. Este miedo puede ser consciente o inconsciente y varía de una persona a otra y va a depender sobre todo de nuestra estructura psíquica, de cómo tengamos ese triangulito equilibrado. ¿Qué es lo que va a pesar? Si el ello, el superyo, el yo, cómo se va a poner de acuerdo el yo para equilibrar este proceso y no detone en un truene, en una situación fuerte o desencadenante por la situación o la manifestación. Puede que existan personas que pierdan el equilibrio, que pierda constantemente la razón de ser por esta situación. Entonces, obviamente, no está enfrentando adecuadamente como debiese. Entonces, por esa razón, puede que empiece ese desequilibrio, que tenga la no aceptación, que hablen apenas sobre la muerte y mejor decida cambiar del tema porque sabes que no estoy preparado. Entonces ahí obviamente tiene un yo completamente débil por enfrentarse ante estas situaciones. Freud, sin embargo, consideraba que nadie en el fondo creía en su propia muerte. Desde el inconsciente, todos nos sentimos inmortales y podemos hablar un poco sobre propiamente ser un poco egocéntricos, ser un poco pensar en el cual a mí no me va a pasar, yo no voy a presenciar esto, yo nunca me voy a morir. Entonces constantemente se enfrenta a situaciones extremas, pero sin embargo se está acercando a ese proceso de muerte. Esto subraya también en la dificultad humana para integrar el concepto de la finitud, del final, de lo que se acerca principalmente. Entonces, ¿qué sería sobre la muerte y la subjetividad en este sentido? Desde una perspectiva psicoanalítica, la muerte moldea la subjetividad del individuo. El conocimiento de la propia finitud influye en sus decisiones, sus apegos y en cómo va a establecer esos vínculos o cómo va a establecer esas situaciones en particulares. El estar preparados, el estar enfrentando, que tarde o temprano todos vamos a pasar o vamos a transitar por ese duelo y que forma parte, obviamente, de la vida. La confrontación con la muerte, ya sea propia o de seres queridos, va a desencadenar procesos de duelo y reflexión sobre la propia existencia. Sí, a lo mejor lo llegas a reprimir, lo llegas a negar, pero sin embargo, la resolución de este duelo o la resolución de este proceso será finalmente que logres superar esta perspectiva en cuestión, que es la última etapa de nuestra vida, la última etapa a la cual todos nos llegamos a enfrentar. La muerte está profundamente entrelazada con la identidad y el desarrollo psíquico del sujeto, del ser humano. Y es un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana que va a impulsar al individuo a buscar un sentido y una conexión principal de nuestra vida. Vivirla, enfrentarla, superar retos, superar frustraciones, superar situaciones que nos agraden, que nos desagraden, que nos atemoricen,
pero que no estemos principalmente enfrascados principalmente por la pulsión de la muerte, que nos dejemos regir por tanatos, sino que exista completamente el principio del placer y el principio de la muerte, pues obviamente de la realidad conjugado y compenetrado adecuadamente. En otra parte, pues también la muerte desde el psicoanálisis es un tema completamente complejo que toca aspectos fundamentales de nuestra existencia humana. El sujeto o nosotros vamos a enfrentar la muerte, ya sea la propia o la de otros, a través de una serie de mecanismos de defensa que va a buscar, que nos va a ayudar a proteger al yo de la angustia que conlleva la idea de la finitud, del aceptar o enfrentar, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu camino, hasta aquí llegaste, hasta aquí fue lo que hiciste o lo que estaba planeado, o hasta aquí esta persona que tanto significó para ti, hasta aquí llegó. Estos mecanismos no solo permiten al sujeto sobrellevar el miedo a la muerte, sino que también nos va a permitir lidiar con las pérdidas y el duelo esenciales para el desarrollo psíquico y emocional de nosotros, del cómo vamos a estar haciendo frente a ello y cómo vamos a resolucionar esa cuestión en particular. El psicoanálisis ofrece una visión de la muerte no solo como una pérdida, sino como un elemento que impulsa el crecimiento y la creatividad de todas las personas. Vas a dar ese desplazamiento o estás dolido, dolida por esa pérdida, pero sin embargo se muestran unas cuestiones relevantes y unas obras maestras como tal. La muerte, en su dimensión simbólica, va a permitir al sujeto explorar su propio ser, sus deseos y miedos, configurando una vida que, consciente o inconsciente, va a buscar hacer frente a la propia finitud. Y obviamente a lo mejor en este punto tú te has preguntado qué va a pasar el día que yo muera. O sin embargo, o desgraciadamente hoy en día hay muchas personas, muchos adultos, muchos jóvenes que constantemente expresan esa situación de, pues para lo que me queda de vida, ya me quisiera morir, ¿para qué voy a estar viviendo? Así las cosas no tienen sentido. Y pues inconscientemente estás buscando o están buscando ese proceso de muerte, esa finitud. Pero realmente es esa finitud lo que esperas, o inconscientemente esperas que alguien te diga, no, tienes que continuar. Entonces está ahí en juego tanto el proceso egocéntrico de que yo nunca me voy a morir, o si me voy a morir, o qué va a suceder. Sobre todo aquellas personas en las cuales muchas veces sabemos que mueren intestadas, que no dejaron todo preparado, porque las personas se creían inmortales, se creían que no iban a morir. Dio sorpresa de la noche a la mañana, un accidente, una se atragantó o cualquier otra cosa y acabó con su vida. Sin embargo, otras pues están constantemente lidiando con el proceso de la muerte, pero tardan mucho tiempo en llegar a esa finitud, en llegar a ese proceso. Aquí pues obviamente va a depender de las experiencias o de las situaciones particulares que te han ayudado a fortalecer paso a paso con las herramientas adecuadas, los mecanismos para enfrentar la muerte de alguien cercano, del que te digan que estás diagnosticado con alguna enfermedad, que ya no hay una alternativa,
Eso también es tener cercana lo que es la muerte. Pues bien, recuerda dejar tu participación, decir presente, y pues nos vemos en clase para seguir abordando el tema de mecanismos de defensa. Que tengas excelente día, tarde o noche.